Muy buenas noches. Tenemos la suerte de que accediese a visitarnos para conversar unos minutos la señora Patricia Muñoz, abogada defensora nacional de la niñez. Entiendo que es primera vez que viene a Arica, así que también tenemos hartas preguntas que hacerle como típicos habitantes del lugar para saber cuánto nos quieren, cómo nos ven, cómo nos aprecian o no. En fin, pero vamos a hablar de la niñez y los problemas que enfrenta la defensora para preocuparse y resolver y atender debidamente los problemas que afectan a los niños y adolescentes. Bienvenida, Patricia Muñoz, a Morrovisión. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gran espacio para poder compartir también con los habitantes de esta región, que efectivamente visito por primera vez. Bueno, solo Arica, digamos, por primera vez, así que estoy muy contenta de haber venido, particularmente porque además Arica y Parinacota es una de las 3 regiones en las cuales tenemos representación regional de la Defensoría de la Niñez, así que muy contenta de estar en este espacio. ¿Qué la trajo? Me trajeron 2 cosas. Ajá. Por una parte, teníamos con el equipo de la región la necesidad de hacer una visita a una residencia del Servicio Nacional de Menores, de un organismo colaborador. Parte importante de las funciones que tenemos que cumplir como Defensoría de la Niñez tiene que ver con realizar acciones de observación y de seguimiento en relación a cómo se está tratando a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en lugares donde están institucionalizados, digamos, o bajo la custodia del Estado. Y esa acción la realizamos el día de ayer, en la tarde, afortunadamente con mejores perspectivas que lo que pensábamos que nos podíamos encontrar. Y adicionalmente a ese trabajo, el día de hoy habíamos sido invitados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a una actividad muy relevante que era un espacio de conversación, de diálogo, no solo con profesionales y adultos vinculados a la infancia, sino que también un espacio para escuchar a adolescentes en orden a las demandas que ellos tienen, adolescentes por supuesto de Arica, y eso fue muy enriquecedor, porque era un seminario que se generaba en el contexto del cumplimiento de los 30 años de la conmemoración de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento internacional de derechos humanos más ratificado a nivel mundial. El único país que no lo ha ratificado es Estados Unidos. Ajá. Y desde ahí obviamente es muy importante que reflexionemos cómo Chile, que ratificó este instrumento el año 90, se ha comportado en definitiva en relación a dar cumplimiento a las exigencias que le impone esta norma internacional. ¿Y cuál es la conclusión que sacó respecto a esta visita que ya termina esta tarde? Sí, la verdad es que las conclusiones son positivas en términos de ver cómo el equipo de nuestra institución ha logrado realizar un trabajo coordinado con organizaciones de la sociedad civil de la ciudad y también de la región, cómo de esa manera ha permitido tener visibilidad también el rol de la institución a través del trabajo que el equipo realiza acá. Pero también es una manifestación que es algo consistente con lo que venimos diciendo desde que surge la Defensoría de la Niñez y que también me motiva a postular al cargo, que es con darnos cuenta que Chile, a pesar de ser un país OSD, un país que se jacta muchas veces de tener unas mejores condiciones en comparación con los países de la región, en lo que tiene que ver estrictamente con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y con el cumplimiento de las obligaciones de la Convención, está muy al debe y necesita evidentemente avanzar con mayor rapidez para poder garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes de Chile que viven en Chile, independiente de su situación, sin ninguna discriminación ni exclusión, el ejercicio efectivo de sus derechos. Si estamos tan al debe, me gustaría preguntarle ¿cómo logra usted resolver estos temas cuando desde aquí la vemos actuar en otros foros, enfrentando situaciones que le preocupan y pareciera que tiene mucha gente que no le gusta el trabajo que usted realiza, le incomoda porque de verdad va pisando situaciones que están pendientes, como lo ha dicho, y al parecer a nadie le gusta que le digan que no está haciendo bien las cosas o que no ha terminado de hacerlas bien, en fin, ¿no? O que no sabe hacerlas, simplemente. Entonces, esa defensa que hace de la niñez y de los adolescentes que están viviendo situaciones
digamos, adversas, que son víctimas de diferentes abusos. ¿Cómo lo hace? Porque me da la impresión de que usted está sola, habla muy fuerte, tiene una buenos argumentos, ¿verdad? Pero, no sé, es una preocupación casi personal. La estoy viendo a 2.100 kilómetros de distancia, ¿no? Primera vez que viene acá, por lo tanto, me gustaría también ver ese aspecto humano. ¿Cómo se siente usted haciendo este trabajo y teniendo tanta adversidad enfrente? Sí, bueno, es una pregunta bien relevante porque creo que son un poco los espacios en los que uno puede hablar también de cómo se siente en el ejercicio de un cargo. Yo creo que acá hay varias cosas. Primero, obviamente la Defensoría de la Niñez no soy solo yo, es una institución que tiene a integrantes, no somos muchos, pero es un equipo que está integrado por profesionales y por funcionarios que son muy comprometidos con la temática y que hacen esfuerzos diarios, a pesar de las dificultades, por posicionar los temas, ¿no? Por lo tanto, desde ahí obviamente hay un acompañamiento que es relevante en el trabajo. Ahora, el desafío está puesto precisamente en lo que usted plantea, porque esa situación que se observa de cierto rechazo a la labor de la institución de la Defensoría de la Niñez se justifica desde dos perspectivas, a mi juicio. Por una parte, el desconocimiento muy lamentable de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de las exigencias que nos ha impuesto la Convención sobre los Derechos del Niño y de cómo el Estado tiene obligaciones jurídicas de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Entonces, cuando yo no sé de eso, es más probable que existan críticas o que no se entienda muy bien la labor de la institución. Y por otra parte, ya en algunas condiciones más intencionadas de algunas personas, particularmente de algunas personas que ejercen cargos de autoridad, obviamente tiene que ver también con una intencionalidad de desperfilar el rol de la Defensoría de la Niñez, atacándome muchas veces de manera personal, con la finalidad de que sus posiciones y dogmas muchas veces se mantengan en el tiempo sin movilizarse. Y en ese sentido es un desafío, indudablemente, y eso involucra para mí muchas veces sentir frustración, porque efectivamente la labor de la Defensoría de la Niñez, yo y todos los que trabajan en el equipo conmigo saben que la única militancia que tenemos en la Defensoría de la Niñez son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No están puestas por designación política. No hay designación política. Claro. El nombramiento de mi cargo es un nombramiento que se hace en un concurso público donde postulan personas que ni siquiera implica la exigencia de una profesión determinada, que se hace ante la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Senado una exposición donde todos pudimos plantear, éramos 10 candidatos y todos pudimos plantear lo que pretendíamos, cómo veíamos esta institución nueva, qué queríamos de ella. Y luego esa comisión hace propuesta de un nombre al Senado que debe aprobarlo por 2/3. Y en mi caso la aprobación fue por unanimidad. Por lo tanto, se producen ciertas contradicciones. Cuando se aprueba mi nombramiento, yo recuerdo la prensa, salía que todos estaban muy ansiosos porque los derechos de los niños eran relevantes, porque efectivamente teníamos que propender a que se respetaran. Pero luego cuando uno, desde el rol y desde la labor que tiene que cumplir, empieza a tensionar a los órganos del Estado, a decirle efectivamente esto no se ha hecho, esto falta, esto se está haciendo mal, las reacciones ya empiezan a ser distintas, particularmente porque se atribuye, por el oficialismo en este caso, una especie de intencionalidad destinada a perjudicar al gobierno de turno en situaciones que lo que estamos haciendo con este gobierno lo haríamos si es que el gobierno fuera de otra corriente política, porque es lo que corresponde hacer. Entonces, obviamente ellos no lo pueden saber porque están gobernando en ese sector, pero claramente los derechos de los niños no tienen color político. Y eso es lo que yo quisiera que se entendiera por quienes ejercen la política. Y que los niños finalmente no fueran utilizados o instrumentalizados para fijar determinadas posiciones en razón de que precisamente la Convención sobre los Derechos del Niño los ve como sujetos de derecho y no como objetos ni de protección ni de utilización de los adultos que les rodean. Y en ese sentido hay un desafío que es permanente, que genera un desgaste igual, porque imagino, obviamente también hay que estar muchas veces dando explicaciones que en realidad no vienen al caso, pero como muchas personas que pueden criticar tienen un espacio de difusión mayor que quienes apoyan la gestión,
también hay que contrariar y dar cuenta de por qué argumentativamente no es sostenible o no son sostenibles las críticas que se hacen. Es un desgaste, pero hay que hacerlo. Me parece que también está el desafío de que es la primera vez que hay un encargo como este. Y yo creo que también había una cierta sensación de que va a ser un cargo que está ahí, que en realidad no nos preocupemos tanto, pero por lo menos, y esto es una deformación profesional y personal, yo cuando trabajo en serio, no es para hacer las cosas a medias ni hacer como que trabajo pero no trabajar. Entonces han confluido varias cosas, pero principalmente mi estado es feliz, es agradecida de tener la posibilidad de trabajar en esto. Creo que hemos logrado como institución que los derechos de los niños sean un tema permanentemente. Y a pesar de las frustraciones que genera no avanzar y no ver avances con la urgencia y con la rapidez que quisiéramos, sin duda es un gran motivo de orgullo y de agradecimiento haber tenido esta posibilidad de ejercer este cargo. ¿Ese cargo en manos de un hombre haciendo cambio de género habría tenido la misma fuerza, las mismas posibilidades que está teniendo usted? No lo sé, habría que ver qué hombre, porque yo creo que todos tenemos las posibilidades de exponerlo. Lo que sí creo que en relación a mi persona, y acá lo atribuyo a un tema personal más que institucional, nuestro país no está acostumbrado a que las mujeres hablemos fuerte, a que las mujeres seamos o procuremos ser asertivas, a que seamos capaces de enfrentar conflictos, a que no le temamos a los conflictos. Y eso también genera resistencia, porque efectivamente ahí hay un rechazo y eso tiene que ver con la forma en que desde las estructuras también dominantes se entiende que las mujeres deben ejercer liderazgo, ¿no? Y en este sentido, claro, todos tenemos distintas formas de liderar, todos tenemos distintas formas de enfrentar las situaciones que nos toca realizar y por lo tanto desde ahí yo creo que eso también tensiona a gente que no le gusta que una mujer plantee los puntos que le parece necesarios plantear, pero bueno, es parte de lo que tenemos que avanzar como sociedad. Claro, yo verdad estimo mucho el trabajo que realiza y sería absurdo no hacerlo, pero desde una perspectiva de un periodista. Las autoridades, como bien lo describe, tienen otros intereses, otras motivaciones. ¿Estudiaste en Temuco? ¿Eres de Temuco? No, soy osornina de nacimiento, pero efectivamente el año 93, por un tema de traslado laboral de mi papá, nos vamos a vivir a Temuco y es ahí donde desarrollé mis estudios tercero y cuarto medio y la universidad que estudié en la Católica de Temuco. Así es, eso estaba revisando en tu currículum. De hecho, es perturbador este paisaje tan árido para mí que soy sureña, que veo puro verde. Les decía acá que me impresionó mucho eso. Por supuesto. El venir de provincia no ha afectado evidentemente tu capacidad, vocación y profesionalismo, ¿no? Porque se nos atribuye a los que nacimos o vivimos en regiones que somos como un poco más apagados que el santiaguino, que el de la capital, que tiene todo a su alrededor, tiene todos los recursos disponibles y tiene un bagaje también de vida urbano estupendo, y en regiones eso no se da de igual manera. ¿Sentiste la diferencia al asumir este cargo, que tenías como una cierta desventaja por esa razón? Yo creo que todos debiéramos esperar que cualquier persona, independiente del lugar de su origen, tenga las mismas posibilidades de llegar a cargos de autoridad. Y de hecho yo creo que uno de los temas que a mí me enorgullece mucho es que yo no solo soy provinciana, sino que también estudié en escuela con letra y número. Estudié en una universidad donde tuve que estudiar con crédito y después pagar 3 carreras porque eso era lo que implicaban los créditos. Entonces creo que también tengo una vinculación con la realidad que sí me ha pasado, que si bien no lo he visto que me haya perjudicado en el ejercicio de la función, lo que sí veo a mi alrededor con las personas que ejercen cargos de autoridad es que en general son del mismo lugar, de los mismos colegios, de las mismas familias, es una élite, de los mismos entornos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que romper como sociedad. Probablemente gran parte de lo que ha pasado con esta crisis que estamos enfrentando tiene que ver con la necesidad de que aquellas personas que están en estos espacios más exclusivos, por decirlo de alguna manera, y que en ningún caso es negativo, porque ¿por qué podríamos cuestionar a una persona por vivir en esas condiciones o tener esas posibilidades?
en definitiva también permitan una apertura, que a personas que no pertenecemos o no tenemos ese origen, que a los niños que quizás están viendo este noticiero o las personas que crían a sus hijos y que viven en Arica y piensan que nunca van a tener la posibilidad de llegar a ejercer un cargo de autoridad, tengan claro que eso no es real, que no tiene por qué ser real y que en el fondo parte importante de cómo debemos avanzar en la generación de un nuevo país, que es lo que yo espero, de una nueva constitución, tiene que ver con que lo de no discriminar no sea solo algo que esté en el papel, sino que en definitiva lo veamos en términos concretos en cómo nos desenvolvemos como sociedad. Y desde ahí yo esperaría cambios sustanciales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo educacional. La educación pública tiene que ser del mejor nivel. O sea, yo siempre digo, el día que un ministro de Estado esté peleándose por meter a su hijo en una escuela pública, hemos cumplido con la tarea. Hoy día eso no pasa. Y yo lo viví, yo estudié, insisto, en una escuela con letra y número en Osorno. Y uno se da cuenta de las brechas que existen entre quienes estudiamos en ese tipo de establecimientos respecto de quienes estudian en establecimientos particulares. Y ahí lo que necesitamos no es nivelar hacia abajo, es nivelar hacia arriba. Es que logremos que quienes tienen esa posibilidad de educación pública, o más bien esa sola posibilidad, efectivamente tengan también las chances de desarrollarse en el máximo de sus potencialidades, que es lo que demanda la Convención sobre los Derechos del Niño. Planteo el tema de educación porque me parece que es evidente que la educación es un movilizador y un catalizador social indiscutible. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer énfasis, pero en una educación que deje de ser academicista, que lo único que le preocupe es la nota, la competencia de si yo soy el primero del curso, sino que más bien integre lo que tiene que ver con el desarrollo de una persona integral, una persona tolerante, respetuosa, capaz de comprender al otro, de generar espacios de interacción. Y hoy día nuestros establecimientos educacionales públicos no están teniendo ese desarrollo. Y eso ha generado una crisis que se adiciona a que tampoco tenemos estructuras de participación para los niños, niñas y adolescentes, que finalmente terminan gatillando sus demandas al no ser oídos, al no ser atendidos ni escuchados por otras vías que no necesariamente son las institucionales. Entonces yo creo que ahí hay un desafío como país que nos convoca a todos, no solo a quien gobierne, nos convoca a todos en nuestras familias, en nuestros entornos sociales, de amistades, laborales, pero creo que es central. Es difícil enfrentarte, lo digo en el buen sentido de la palabra, o sea, tienes convicciones, por lo menos yo lo que percibo, tan definidas, tan claras, y tus cables de tierra están firmes, que argumentar con cosas banales o hacerte el quite al tema mismo, a lo medular, yo creo que es un ejercicio difícil para cualquiera, y eso es lo que uno ve, por lo menos a la distancia, cuando tú participas en foros y te invitan en programas de televisión en Santiago. Me agrada muchísimo que sea así, ¿no? Pero y te digo también, te lo dije fuera de cámara, tenía cierto temor de empezar a conversar contigo porque la temática que desarrollas y tu ejercicio profesional en bien de la infancia y de la adolescencia, tal vez no era lo que a mí en particular me importaba, sino era conocerte más humanamente, porque lo demás lo estamos viendo todos los días y tú sales con mucha fuerza y con mucha claridad a hacer tu trabajo y eso está teniendo consecuencias que favorecen a la infancia y a la adolescencia. Solo para cerrar hablando de tu tema específico, la historia triste del Sename tiene mucho que ver con la situación que viven nuestros niños y la adolescencia en general. Muchísimo que ver. Ha sido una triste historia, ¿no? La del Sename. La verdad es que es una historia que debiera haber acabado hace mucho tiempo atrás en términos de la brutalidad que ha involucrado para muchos niños, niñas y adolescentes. Y ahí es importante reconocer que han habido avances, porque también quedarse siempre con la sensación de que nada avanza no es real y tampoco es lo que ayuda a salir. Pero sí nosotros somos muy críticos de la urgencia con la que se avanza. ¿Ya? Y honestamente lo que pasa con niños, niñas y adolescentes es que sufren procesos de estigmatización permanentemente. Y quienes más lo sufren son precisamente aquellos niños que están bajo tutela del Estado y que están relacionados con esta institución. A quienes con una simpleza y una liviandad bastante habitual
se les trata de delincuentes sin problema. En el contexto del estallido social, yo he escuchado muchos que piensan que todos los que están en primera línea y todos los que andan quemando las cosas son niños que han estado en el Sename, pero sin ninguna prueba que efectivamente lo amerite, y es como una simplificación del fenómeno, que además hoy día lo planteaba en el seminario precisamente en el contexto de esto que estamos conversando, y yo decía, esto es bien paradójico, por decirlo de alguna manera, porque cuando tenemos a niños, niñas y adolescentes que han sido abandonados por sus familias, sí, claro, pero también por el Estado. Por el Estado luego. Luego lo que hace el Estado es no solo no hacerse cargo de su responsabilidad de brindarle protección a sus derechos, sino que luego lo reprime. Y lo agrava todo. Y lo agrava, claro, ¿no? Entonces, lo que ha llegado es el momento de verdad de que digamos, acá, ¿qué necesitamos hacer? Lo que necesitamos, honestamente, es que ojalá llegue el día en que no necesitemos Sename. Que no necesitemos la Defensoría de la Niñez, evidentemente, claro, porque claro, la Defensoría de la Niñez surge precisamente para abordar las situaciones de vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿cómo lo hacemos? Y para eso no hay que inventar la pólvora, porque convengamos que hay suficiente estudio y diagnóstico de que la solución está puesta en que yo como Estado invierta en prevención de las vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Porque eso tiene consecuencias que no solo involucran la vulneración concreta de esos niños, niñas y adolescentes, sino que esa violencia que viven en virtud de esa vulneración luego tiene consecuencias en la transgeneracionalidad de la violencia, que es cómo ellos luego, como adultos, en definitiva se comportan con quienes están criando y con cómo volvemos a reproducir los patrones de violencia que en definitiva no nos permiten salir de ahí. Un círculo perverso, claro. Y de ese círculo perverso, indudablemente, el que los niños tengan que llegar a residencias es un escenario muy complejo, porque involucra que no es posible que vivan con sus familias, pero tampoco el Estado se hace cargo en tiempo oportuno de asegurarles el derecho a vivir en familia, que es un derecho humano. Sí. ¿Y de qué manera se asegura ese derecho? Primero, de ver si es posible revincular a ese niño con su familia, lo que involucra que el Estado debiera entregarle a esa familia herramientas para criar sin maltratar, sin ejercer violencia, para no generar espacios de vulnerabilidad como la pobreza extrema, etc. Pero si eso no es posible, que yo le brinde la posibilidad de ser adoptado por alguna familia que le permita ese derecho. Y resulta que esos procesos se demoran una eternidad. Y para un niño de 4 años, 2 años es la mitad de su vida. Seguro, claro. Y el impacto que tiene eso es muy brutal, porque efectivamente, además de lo que tiene que ver con las condiciones propias de el impacto psíquico que tiene el abandono, la violencia y la necesidad de estar en una institución, añadimos las vulneraciones a los derechos humanos que se producen al interior de estos recintos. Sí. Y no es algo que diga la Defensoría de la Niñez únicamente. El informe del Comité de los Derechos del Niño del año 2018 dice claramente, el Estado de Chile ha violado grave y sistemáticamente por más de 40 años los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. Y es eso lo que a nosotros nos llama a decir, con esa declaración tan brutal, que a cualquier país nos debiera golpear a todos, debiéramos tomar las medidas con mayor rapidez y celeridad. Hay en la plaza, que hoy día le llaman de la Dignidad, hay un letrero que dice: el Sename colapsó mucho antes que el metro. Y el punto es, ¿nos importó tanto como sociedad? ¿Nos importa lo suficiente que está pasando con los niños que están ahí? A todos, no solo al Estado. Pero a todos me refiero para ejercer aquellas presiones al Estado para que se produzcan los cambios. Claro. Es una pregunta que es importante hacer en una autorreflexión. Intentar responder, en el fondo, ¿no? Claro, pero eso se le puede exigir o criticar a una sociedad solidaria, ¿no? Y nosotros no lo somos. Es que yo Estamos creo que convertidos en una sociedad egoísta. Es una manifestación. Lo que está pasando ahora es una manifestación muy clara de eso, que tiene una incidencia directa en esta situación también.
Es un tema para hablar mucho y con mucha pasión además, pero finalmente, y ya desde un punto de vista telúrico, esta aridez ¿te impedirá volver a Arica en algún momento? No, por favor, sí, acá además hay un gran equipo, están 2 profesionales, una administrativa que están realizando mucho trabajo fuerte y ya tenemos previsto poder volver porque obviamente hay que estar en conexión también desde la realidad nacional con las realidades de las regiones y siempre va a ser muy grato volver y tener la posibilidad de conversar nuevamente en este espacio. Así que espero que si vuelvo a venir me vuelvan a invitar. A eso apuntaba mi pregunta, que quiero dejarte invitada para cada vez que vengas, porque no es fácil conversar con personas que tienen la responsabilidad que tú tienes, que cargas, que es una mochila fuerte, con frecuencia acá. Simplemente no es así, no estamos en Santiago. Pero sin quejarse tanto, me gustaría que cuando vengas, por favor, volvamos a conversar. ¿Te Encantada, parece? pues, claro, bueno, de todas maneras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.